comunidad de Autodesk en español le da la bienvenida a todos los presentes a nuestro siguiente webinar. En esta ocasión vamos a estar teniendo un tema de mucho interés para los usuarios en español. Este vendría siendo integración de Revit y 3ds Max. En esta ocasión nuestra expositora es la arquitecta Brenda Chiquito. Brenda, como ustedes pueden ver, ella es arquitecto, interiorista, instructora de LinkedIn Learning y también es parte del equipo de Autodesk Expert Elite. Ella es líder de soluciones en el foro de 3ds Max y va a estar compartiendo con nosotros unos determinados flujos de trabajo en lo que vendría siendo cómo ustedes pueden manejar lo que son los modelos de Revit ya directamente en 3ds Max. Obviamente, como son productos de mucho uso en el mercado, queremos, antes de entrar a lo que es la presentación, hacer una especie de encuesta y le damos oportunidad a que los asistentes se vayan integrando. En este instante voy a colocar una encuesta para que ustedes puedan dar respuestas a las mismas. Va a estar en pantalla. Favor de darle respuesta para que nosotros conozcamos exactamente cuáles son sus habilidades con estos productos. Adelante, le daremos tiempo. Bien, muy interesante las respuestas, un porcentaje de mucho interés. Vamos a darle unos minutos más para que podamos ver las respuestas de otros. Todavía algunos están votando en la medida que van llegando, por lo tanto le pedimos unos segundos más para completar esta encuesta. Perfecto, 2 minutos para la encuesta, podemos cerrar, ya eso nos da una idea de los detalles. Ya completada esta encuesta, vamos a darle prácticamente inicio a este webinar recordándole dos aspectos. Un primer aspecto es el que tiene que ver con los webinars que se están presentando en lo que es el área de 3ds Max, que es multimedia y entretenimiento. Ya iniciamos con un primer webinar que tiene que ver con el área de mapeo y UVWrap dentro de lo que es 3ds Max. O sea que ustedes pueden encontrar este webinar dentro del foro de 3ds Max y Maya. En esta ocasión ya este es el segundo webinar presentado por Brenda Chiquito y por lo tanto le pedimos que tengan toda la atención a Brenda al tratar el tema integración Revit más 3ds Max. Vamos a darle paso ahora a Brenda para que pueda iniciar esta presentación. Adelante, Brenda. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la introducción, Arturo. Pues el día de hoy estamos viendo el webinar Integración de Revit con 3ds Max y estamos hablando de dos aplicaciones que son muy poderosas y que actualmente tienen mucho uso. Entonces, normalmente podemos generar el proyecto dentro de Revit con un modelado de información para la construcción y tenemos ciertos motores de renderizado disponibles dentro de Revit. Entonces, ¿por qué combinarlo con 3ds Max? 3ds Max es otra herramienta muy poderosa que no solo nos va a permitir manejar los modelos que generemos en Revit, sino ampliar nuestro abanico de posibilidades a la hora de generar
visualizaciones arquitectónicas o renders tanto interiores como exteriores. Entonces, esto hace a esta mancuerna bastante especial y muy poderosa. El día de hoy les presento brevemente los temas del proceso workflow que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a hablar de la preparación de archivos en Revit, lo que tienen que tener antes de llevarlos a 3ds Max, como la creación de vistas para trabajarlas o introducirlas directamente en 3ds Max. Luego vamos a preparar el entorno de 3ds Max para recibir este modelo y posteriormente vamos a hacer una vinculación de archivos. Esta vinculación es muy importante porque nos va a permitir mantener actualizados estos modelos, algo que es de suma relevancia cuando estamos trabajando con una aplicación como Revit, que ya de por sí es paramétrica y nos permite generar estos cambios o actualizaciones del proyecto bastante rápido y de manera eficiente. Posteriormente vamos a ver cómo manipular este modelo dentro de 3ds Max con las limitaciones y ventajas que puede tener generar una vinculación. Y de ahí vamos a pasar a hablar del motor de renderizado y el proceso básico de producción de un render, incluyendo las cámaras, los materiales e iluminación. Entonces, sin más preámbulos, vamos directo a comenzar con nuestro flujo de trabajo y para esto vamos a Revit. En pantalla tenemos un proyecto que ya está generado con todos los elementos necesarios. Al tratarse de un modelo BIM, significa que contiene muchísima información y detalles necesarios para la construcción. Sin embargo, tanta información no siempre es necesaria para la visualización arquitectónica y podría ser contraproducente llevarnos el modelo completo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es auxiliarnos de estas vistas generadas a través de cámaras para lograr determinar qué elementos o categorías de Revit nos vamos a llevar a 3ds Max. Vamos a una vista genérica de 3D del modelo con el que estamos trabajando. Voy a ir a una vista superior y lo primero que vamos a hacer es generar una cámara. Vamos a colocarla dando clic e indicando el target. Vamos a cambiar al panel de propiedades y lo primero que tenemos que hacer es configurar esta cámara. Lo primero que vamos a hacer es en Far Clip Offset, vamos a desactivarlo para que no tengamos ningún tipo de corte en cuanto al alcance de la cámara. Y lo que sí me interesa es ajustar la elevación tanto de la cámara como de su target. De esta manera voy a tener visible el modelo. Posteriormente lo que vamos a hacer es ajustar los límites del clip de esta vista. Y posteriormente podríamos girar el ángulo o ajustarlo como nos resulte conveniente. También voy a ajustar brevemente la visualización de esta vista únicamente para que la podamos percibir mejor con sus materiales. Posteriormente vamos a hacer ajustes en 3ds Max. Un punto importante que les podría interesar configurar en Revit es el Daylight System o el Zoom Path dentro de Revit para configurar alguna orientación y especificaciones de iluminación solar que podrían, dependiendo del motor de renderizado que utilicen, aprovechar dentro de 3ds Max. Una vez que tenemos nuestra vista generada, vamos al navegador y le voy a cambiar el nombre. De esta manera la voy a identificar rápidamente dentro de 3ds Max. Y cuando me lleve una vista 3ds Max, no significa que únicamente me voy a llevar los elementos que están visibles en primer plano, pero esta vista me va a ayudar a identificar a partir de la visibilidad de gráficos que yo seleccione, qué elementos sí se incrustan o vinculan dentro de 3ds Max. Para esto vamos a Visibility Graphics. Y lo que haremos en esta pantalla es primero desactivar las categorías de anotación, importadas, analíticas y demás elementos que no nos interesen en el modelo para este ejercicio. Desde aquí podemos filtrar elementos arquitectónicos, estructurales, mecánicos, eléctricos, de tuberías. Actualmente estamos en el arquitectónico y lo que voy a hacer es
seleccionar todos los elementos y desactivarlos. ¿Por qué? Un modelo BIM de información para la construcción puede tener, como les mencionaba, tantos elementos que sería contraproducente llevarlo completito a 3ds Max. Así que lo que vamos a hacer es llevarnos específicamente los elementos que sí necesitamos. Por ejemplo, todo lo correspondiente a los curtain walls y sus elementos. También requiero las puertas, los pisos, ya que es una visualización exterior, pues lo que me interesa llevarme es el cascarón arquitectónico. También me voy a llevar los techos, las escaleras, los marcos estructurales, las ventanas, los muros y la topografía. Voy a dar clic en OK. Y ahora sí tenemos una vista más limpia con los elementos arquitectónicos para generar la visualización. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a Manage. Y es importante que verifiquemos las unidades con las que estamos trabajando. Actualmente estamos trabajando en metros. Y lo que vamos a hacer para evitar problemas posteriores es configurar 3ds Max también dentro de estas unidades. Luego vamos a generar un push de todo lo que no estamos utilizando. Vamos a dar clic en OK. Y una vez que tenemos este archivo listo, vamos a guardarlo con otro nombre. Siempre es recomendable que tengan un backup de sus archivos, independientemente de que estos archivos se encuentren conectados. De esta manera nos aseguramos de siempre tener respaldada nuestra información. Una vez que hemos generado esto en Revit, vamos directamente a 3ds Max. Y aquí para comenzar les voy a recomendar, si nunca han utilizado 3ds Max o tienen muy poquita experiencia, que trabajen con el Workspace de Design. Yo tengo el de Design con algunos elementos personalizados para tener algunas herramientas adicionales a la mano. Lo primero que vamos a hacer es ir a Customize, Unisetup y asegurarnos de estar trabajando en metros. De esta manera vamos a evitar problemas posteriores. Aunque podríamos reescalar modelos, es mucho más sencillo si trabajamos todo en las mismas unidades. Entonces podemos hacer el link directamente desde Archivo, Importar, Link Revit o desde Get Started, Insert, File Links y seleccionamos Link Revit File. En esta ocasión vamos a trabajar con un link. ¿Por qué? Podemos importar y podemos vincular. Cuando importamos tenemos toda la libertad de manipular dentro de 3ds Max cualquier modelo. Sin embargo, tenemos la desventaja de que no podemos actualizar elementos. Cuando generamos un vínculo, tenemos la ventaja de que sí podemos actualizar el modelo y mantener tanto los parámetros como los materiales y demás elementos que vayamos designando en 3ds Max, lo cual hace bastante factible la colaboración entre estas dos aplicaciones. Recordemos que Revit nos permite actualizar modelos rápidamente, tanto en las plantas como en las elevaciones o en el modelo 3D, lo cual resulta bastante conveniente para 3ds Max. Entonces vamos a seleccionar el archivo que generamos previamente para nuestro link y vamos a esperar brevemente a que cargue este modelo, que estará reconociendo la información y nos va a aparecer un recuadro para seleccionar la vista que deseamos integrar. En general se va a aplicar todo el modelo, vamos a traer dentro de 3ds Max todo el modelo en función de la visibilidad de gráficos que aplicamos a esta vista. Reescalar no está disponible ya que estamos trabajando en metros en ambas aplicaciones y lo más importante que tienen que determinar aquí es el preset, es decir, cómo vamos a combinar los elementos de Revit dentro de 3ds Max. Por material, por categoría, por tipo de familia, como un solo objeto o podemos decidir no combinar entidades. En este caso lo vamos a hacer por material y es importante que tengan en cuenta que una vez que generamos un preset o seleccionamos este preset, no podemos modificarlo aun cuando actualizamos el modelo. Entonces les recomiendo que hagan un análisis de cómo quieren combinar estos elementos. Vamos a dar clic en Attach File
Y nuevamente tendremos en la barra inferior el proceso o el estado de importación y vinculación que estamos haciendo de nuestro modelo de Revit. Y este proceso puede tardar mucho o poco dependiendo de la complejidad del modelo. Por eso es muy importante que determinemos qué categorías o elementos sí requerimos dentro de 3ds Max. Desde luego también va a depender de las capacidades de su equipo. Muy bien, pues ya que tenemos los elementos dentro de 3ds Max, lo primero que vamos a hacer es verificar qué fue lo que nos trajimos desde allá. Pueden observar que tenemos el modelo, 3 cámaras, un elemento que define el origen y el Daylight System. Como les mencioné, dependiendo del motor de renderizado que eligen, pueden convertir este Daylight System para utilizarlo dentro de 3ds Max. En este caso en particular vamos a trabajar con V-Ray, por lo que este Daylight System no lo vamos a utilizar, de manera que voy a eliminar estos elementos. Esta cámara representa la vista 3D genérica que teníamos. Esta cámara representa la primera vista que habíamos generado y esta cámara es la segunda vista que generamos, así que es la que me interesa mantener en la escena. También voy a dejar por el momento el origen para que tengamos visualización o referencia de dónde se encuentra el origen de nuestro archivo. Ahora, si giramos el modelo y seleccionamos elementos, podrán ver que estos se encuentran determinados a partir de los materiales que lo constituyen. Voy a ir a los viewports y voy a seleccionar uno doble. Y en el primero voy a determinar la vista de la cámara que ya tengo disponible. También apliqué un Show Save Frame para que tengamos la visibilidad exacta de la resolución o el aspect ratio que tiene mi cámara. Hasta este momento no he configurado la cámara, pero ya tengo la visibilidad de ella. Vamos a ir a Standard, Materiales, Shaded Materials with Maps y podemos ver automáticamente los materiales que estamos trayendo desde Revit. Ahora, en este momento es importante que analicemos si el modelo está como lo necesitamos o si existe algún cambio. Y por aquí yo puedo percibir que me faltan unas jardineras. Entonces lo que haré es regresar a Revit, Visibility Graphics, y voy a localizar la categoría de Site. La voy a activar y ahí están los elementos que me hacían falta. Voy a guardar esta vista y voy a regresar a 3ds Max. Una vez dentro de 3ds Max, lo que haré es ir a Manage Links y dentro de Files, observa cómo aparece una bandera roja en el archivo que tengo vinculado. Esto significa que lo tengo que actualizar. Ahora, antes de actualizar, es importante que tengas activo Show Reload Options, particularmente si ya empezaste a modificar el modelo, los materiales, la iluminación. También tenemos la opción de Detach o deslindar el vínculo y generalmente esta la vamos a utilizar ya cuando terminamos el proyecto, cuando sabemos que no hay cambios. Al igual que Bind. Bind lo que va a hacer es que nos va a permitir mantener la geometría, pero desvinculada ya de Revit. Entonces, vamos a dar clic en Reload o actualizar el modelo. Y nos va a aparecer un cuadro de diálogo y aquí es importante que prestes atención a las opciones que te va a presentar este cuadro de diálogo. Nos está indicando la vista que trajimos desde Revit, cómo se combinaron las entidades, lo cual ya no es modificable. Y voy a desactivar, actualizar luces, el Daylight System y las cámaras, ya que voy a trabajar específicamente con los correspondientes a mi motor de renderizado. También podemos suavizar las curvas o indicar su nivel de detalle. Y una parte muy importante, particularmente cuando empieces a trabajar y modificar tu modelo, es que selecciones mantener tanto los parámetros de materiales como la asignación de materiales en 3ds Max al actualizar el modelo. Si no seleccionas estas opciones y actualizas el modelo, lo que va a suceder es que los materiales que tienes en Revit se van a sobreponer sobre
lo que hayas generado en 3ds Max y supongamos que ya vas bastante avanzado con el proyecto y ya generaste materiales, podrías perder horas muy valiosas de trabajo, por eso no olvides seleccionar estos parámetros. Entonces vamos a esperar nuevamente a que se actualice nuestro archivo y podremos tener visible el modelo dentro de 3ds Max con las actualizaciones que hicimos en Revit. Así como yo encendí otra categoría, de pronto podríamos haber modificado una puerta, los muros, cualquier disposición de algún elemento dentro de Revit y podríamos actualizarlo directamente en 3ds Max. Una vez que tengamos el modelo actualizado, los elementos se siguen manteniendo por materiales como indicamos inicialmente. Entonces, ya que tenemos esto definido, me gustaría mencionarles dos cosas. La primera es que para generar este link exitosamente, es necesario que tanto Revit como 3ds Max se encuentren en la misma versión. Actualmente yo estoy trabajando con la versión 2019 y también cabe mencionar que la última actualización que se generó para 3ds Max, entre otras características, mejora mucho la vinculación de archivos con Revit. Entonces les recomiendo que tengan ambas aplicaciones en las últimas versiones disponibles. Lo siguiente que tenemos que considerar es que yo no puedo eliminar objetos una vez que están vinculados. Así presione Delete o haga n número de cosas. De manera que esto podría ser una ventaja o una desventaja dependiendo de mi perspectiva. Si yo requiero modificar este modelo tiene que venir modificado directamente desde Revit. Sí puedo hacer algunas ediciones a través de modifiers, pero no puedo simplemente eliminar elementos. Entonces de pronto aquí vamos a necesitar mucha coordinación en los equipos de trabajo porque también puede llegar a ser factible que la persona que está generando el modelo BIM no sea la persona que está generando la visualización en 3ds Max. Muy bien, ¿cómo generar estas actualizaciones? Por ejemplo, podemos seleccionar algún elemento y si doy clic derecho y luego doy en Convert to, verás que todas las opciones se encuentran no disponibles. No lo puedo convertir en ninguno de estos elementos porque se encuentra vinculado, pero sí puedo aplicar algún modifier dentro de los elementos. Estos modifiers me permitirían modificar la geometría. De igual manera podemos generar nueva geometría desde el panel de crear y por ejemplo seleccionar alguna línea y hacer diferentes modificaciones, por ejemplo para crear una barda. Una vez que podamos determinar estos elementos, lo siguiente que tendremos que hacer será enfocarnos en la visibilidad de nuestros objetos. Vamos a dar clic derecho en la cámara y vamos a V-Ray Scene Converter. Desde aquí podemos convertir las reflexiones y refracciones de diferentes materiales, como los que trajimos de Revit, en reflexiones y refracciones de V-Ray. También podemos convertir el Daylight System en V-Ray Sun o V-Ray Sky, trabajar únicamente con nodos o determinar las características de la cámara. Entonces, vamos a convertir esta cámara estándar en una cámara de Max. Y no te asustes si ves que desaparece tu escena. Voy a una vista superior.
Bueno, parece que aquí tenemos algún bug con la aplicación porque no me permite acceder a la lista de modifiers donde podríamos o tendríamos que modificar esta cámara. Voy a guardar el archivo y voy a correr rápidamente 3ds Max nuevamente. Vamos a intentar hacer esto. Normalmente no debería ocurrir, pero bueno, en ocasiones resultan este tipo de errores. Entonces vamos a correr rápidamente 3ds Max a ver si logramos restabilizar. Vamos a abrir nuevamente el archivo y voy a seleccionar la cámara en la que estamos trabajando y ya puedo desplegar el menú de modifiers. Les pido una disculpa por el error anterior. A veces suelen ocurrir estos problemas que no tenemos planeados en vivo. Y lo que voy a hacer es seleccionar que mi cámara cuente con un target. Y lo que voy a hacer es ajustarla. Una vez que ajustamos esta cámara, ¿qué es importante que sepas acerca de la cámara? La cámara funciona al igual que una cámara DSLR. Entonces es importante que tengas conceptos básicos de las cámaras o de cómo funciona una cámara. Conceptos como los lentes, la apertura, la distancia focal, el shutter speed. Yo te recomiendo que aprendas un poquito de estos conceptos porque te van a ayudar mucho a manejar la visibilidad de estas cámaras. Yo voy a hacer una configuración muy breve de esta cámara en fracciones sobre segundos con una configuración genérica. Una sensibilidad ISO de 100 y la apertura la vamos a dejar en 8. Ahora sí voy a seleccionar el elemento que tenía por acá y como te mencioné podemos trabajar con modifiers. Lo que vamos a hacer es generar una extrusión y además a esta extrusión le podríamos aplicar un shell y automáticamente ya tenemos un muro. Es importante que tengas en cuenta que estos elementos desde luego se encuentran desvinculados de Revit, pero en ocasiones puede ser necesario generar geometría adicional dentro de 3ds Max a la que tenemos en Revit. Una vez que tenemos definida la cámara, lo siguiente que vamos a hacer es ir brevemente a la configuración del render. ¿Qué tenemos en la configuración del render? Yo estoy trabajando con V-Ray y para asignar el render lo hacemos desde V-Ray Next. Damos clic aquí y seleccionamos el motor de renderizado deseado. Yo estoy trabajando con V-Ray Next y tengo un preset previamente definido con esta configuración. Sin embargo, te voy a mostrar brevemente algunos factores importantes a tomar en cuenta, aunque la configuración que tú realices va a depender mucho de cómo trabajes y de cuál sea tu motor de renderizado. Desde Output Size vamos a definir la resolución del render. Luego estamos trabajando dentro de Image Sampler de manera progresiva, es decir, que el render va a ir avanzando hasta alcanzar calidad.
tenemos un noise threshold de 0.005 y en color mapping estamos trabajando con Reinhardt. Si colocas el puntero en la aplicación, vas a ver las explicaciones de los tipos de color mapping disponibles y Reinhardt es una mezcla entre linear y exponencial. La iluminación global la estamos generando con Brute Force y Light Cache y otra bastante común es Irradiance Map y Light Cache. Y únicamente tenemos 1000 subdivisiones, ya que no vamos a generar para este ejercicio un render de muy alta resolución. Dentro de Settings en Sistema tengo activo el log únicamente para errores o avisos que me tenga que dar Virrey, y también estoy trabajando con algunos render elements que nos van a servir en postproducción y que vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, ya que tenemos definido el motor de renderizado y nuestra cámara, vamos a continuar con la iluminación. Para esto vamos al panel de crear, seleccionamos la lámpara, V-Ray y vamos a seleccionar un V-Ray Light. Lo voy a generar como domo y en este caso vamos a utilizar un HDRI para generar nuestra iluminación. Lo que vamos a hacer, y voy a trabajar para este ejercicio con el editor de materiales básico, de manera que no perdamos de vista nuestro modelo. Lo que vamos a hacer es definir un mapa HDRI. Una vez que definimos el mapa HDRI, voy a generar una instancia dentro del editor de materiales. Ya que tenemos el editor de materiales, es importante que lo coloquemos de manera esférica. Y lo primero que queremos hacer es alguna prueba de rendereo. Para esto voy a ir a la configuración de render. Y dentro de Global Switches voy a activar Override Material. Esto es decir que voy a utilizar un material genérico de V-Ray para generar una primer prueba de iluminación y vamos a dar clic en Render. De esta manera podemos ver brevemente el tipo de iluminación que nos está regalando este HDRI y podemos hacer algunas modificaciones. Si se fijan, no estoy modificando su intensidad por el momento y lo que sí me gustaría es rotarlo para tenerlo un poco más de frente. Y ahora sí tenemos la vista un poco más iluminada. Una vez que conseguimos, a partir de diferentes pruebas, la iluminación que deseamos, podemos continuar con lo que sería la iluminación interior. Y por aquí alcanzo a ver que hay unos huecos en los espacios o en las banquetas. Bueno, voy a seleccionar este elemento. Voy a aplicar un Edit Mesh y como mencionamos, yo no puedo modificar lo que ya traje de Revit como tal o eliminarlo, pero sí puedo a partir de los modifiers hacer algunos cambios. Entonces, para esto los vamos a utilizar. Supongamos que modificáramos su altura y la estoy exagerando un poco. Y esto no va a afectar en ninguna forma el modelo que yo tengo en Revit, pero sí va a mejorar el modelo que tengo en 3ds Max. Entonces, ya que tenemos la segunda prueba, voy a lanzar una más brevemente para que veamos el cambio o modificación que hicimos en ese piso con la misma iluminación anterior. Voy a proseguir a colocar la iluminación interior de una manera muy genérica y aquí me gustaría aprovechar para comentarles que la iluminación es un tema muy importante. Voy a seleccionar esferas dentro de la creación de un render. Entonces es de suma importancia que ustedes se detengan a generar iluminación lo más realista posible para mejorar la visibilidad de sus renders. En este caso yo voy a colocar una iluminación muy genérica, nada más para que no tengamos una caja negra
a partir de instancias, lo voy a hacer en 3ds Max a la hora de crear el render de prueba. Crear estas instancias va a ser de muchísima utilidad porque esto me va a permitir modificarlas todas al mismo tiempo. Desde luego, cuando estamos generando un render, particularmente uno que deseemos que sea realista, pues no todos estos elementos van a ser instancias, ya que tendremos que modificar y adaptar los niveles y tipo de iluminación dependiendo de las áreas en las que estemos trabajando. Por el momento únicamente voy a colocar algunos elementos de iluminación de manera genérica en lo que va a representar nuestro interior. Voy a dar clic derecho, seleccionar similares y voy a girar la vista. Voy a deseleccionar lo que corresponde al HDRI y voy a ubicar esta iluminación general en cada entrepiso. Posteriormente voy a hacer algunos ajustes y observa cómo estoy colocando instancias. Esto va a permitir que yo genere las modificaciones a esta iluminación en todos los elementos con solo seleccionar uno. Vamos a seleccionar watts. Vamos a darle alguna temperatura. Las opciones serán invisible y que no afecte las reflexiones. Y lo que voy a hacer es girar el modelo y eliminar las que están fuera de lugar o que no requiero dentro de mi vista. También voy a ajustar las que sean necesarias con su posición. En caso de que batallemos para seleccionar alguna, basta con presionar F3 y la ajustamos. Muy bien, también voy a ajustar la ubicación de este HDRI para tenerlo a mayor accesibilidad. Una vez que ya tenemos esta iluminación general, la interior no la voy a poder visualizar con los materiales tal cual están, entonces voy a acceder al editor de materiales. Es importante que contemples que cuando estemos trabajando con un motor de renderizado debemos generalmente configurar las cámaras, la iluminación y los materiales de acuerdo a este motor. En este caso es V-Ray, entonces es importante que trabajemos con materiales de V-Ray. Sin embargo, si yo selecciono algún material, puedes observar que estoy trabajando con materiales de Autodesk. Lo que voy a hacer es, dentro de los materiales, seleccionar V-Ray y seleccionar un V-Ray Material. Aquí podría tener una librería donde únicamente traer y cargar los materiales que requiero y reemplazarlos, o podemos brevemente generar algunos ejemplos. Por ejemplo, es importante que un vidrio tenga reflexión y refracción. Mientras más me acerque al blanco, más reflexión o refracción va a tener. Entonces le voy a dar cierto nivel de reflexión y de refracción. Y puedes observar la transparencia que se empieza a generar y la reflexión la vamos a observar en el render. De esta misma manera podríamos ir modificando cada uno de los materiales. En este caso me gustaría pensar que este panel se trata de un alucobond, que probablemente sea de un gris medio, y a lo mejor no va a tener refracción, pero sí va a tener refracción. Y esta reflexión no va a ser dura, es decir, no va a ser del 100%, por lo que voy a modificar su glossiness. Es muy importante y te recomiendo que hagas un análisis de materiales, comportamiento de iluminación y materiales, lo cual te va a permitir generar renders más realistas. Por ejemplo, para el ladrillo. Me voy a acercar a la fachada para que podamos observarlo a mayor detalle. Recuerda que yo tengo los elementos por materiales, así que una vez que genere este cambio, se va a generar en todos estos elementos. Voy a cambiar este material y efectivamente voy a perder la textura. Le voy a cambiar el color para identificarlo rápidamente del diffuse y voy a agregar un bitmap. Este bitmap lo voy a generar rápidamente a partir de la misma textura. Y luego voy a dar clic en Show Shaded Material in Viewport. Yo desde aquí puedo modificar la escala de este material. Y de ser necesario puedo aplicar desde la lista de modificadores un WMAP
para ajustar la escala de este material. En este caso vamos a trabajar con la escala en tamaño real y únicamente hice un ajuste a 0.5 dentro del tiling del mapping. También podemos agregar bumps o reflexiones o diferentes tipos de mapas que nos ayuden a darle mayor calidad a nuestros materiales. Y por aquí tenemos toda la lista de mapas disponibles dentro de V-Ray. De esta manera tendríamos que ir reemplazando todos los materiales necesarios para generar nuestra vista de render. Y como te puedes imaginar, esto puede llevar bastante tiempo y esfuerzo. Por eso es importante que al recargar nuestro modelo nos aseguremos de que estamos manteniendo los materiales de V-Ray por encima de los materiales de la importación o vinculación en Revit. También voy a aplicar rápidamente un material general a la barda que realizamos previamente. Y de aquí lo que tendríamos que hacer es empezar a generar pruebas de render para ir viendo y haciendo pruebas sobre nuestro modelo. Algo muy importante, si recuerdas, es que agregué dentro de la configuración algunos renders elements. Para que estos render elements funcionen adecuadamente, vamos a requerir de colocar algunos material IDs. Yo puedo seleccionar algún elemento, aplicar un edit mesh, seleccionar el elemento y luego voy a tener la posibilidad de colocar un ID a cada uno de estos elementos. Esto puede llevar bastante tiempo y hay algunos plugins o aplicaciones que nos pueden ayudar con esta tarea. Como este que estoy activando en este momento, lo que voy a hacer es presionar Control A para seleccionar todos los elementos y de manera random va a aplicar los IDs tanto al Object ID como al Material ID para los elementos dentro del modelo. Esto me va a permitir generar estos render elements más rápidamente. Entonces ahora sí vamos a generar una prueba de este render y lo primero que vamos a hacer es eliminar el override material. De manera que va a empezar a generar el render con la vista que tenemos actualmente. Esto puede tomar algo de tiempo dependiendo de las características o configuración que tenga nuestro motor de renderizado y desde luego de la complejidad y resolución que tenga nuestro render y el modelo. Ahora, puedes observar que no tenemos un cielo disponible. Esto lo podemos modificar desde el exposure. O podemos en determinado momento llevárnoslo así con un canal alfa para trabajarlo directamente en Photoshop. Podríamos cambiar este mapa por un V-Ray Sky o por un mapa que corresponda al entorno. Y modificar su intensidad, por ejemplo. Y empezar a generar el render para ya tener un cielo. En un momento les voy a explicar un poco más acerca de este V-Ray Frame Buffer, que es donde estamos generando nuestro render. Pero antes de eso voy a regresar rápidamente a nuestra presentación en PowerPoint para darle tiempo al render de que se genere. Y mientras les voy a ir explicando o haciendo un resumen y análisis del flujo de trabajo que aplicamos el día de hoy para llevar un modelo BIM desde Revit a 3ds Max sin perder sus características. Lo primero que hicimos es preparar el modelo, las cámaras, las vistas, la visibilidad de gráficos con las categorías que vamos a vincular, pulgar el archivo y verificar las unidades. También generamos una vinculación en 3ds Max, donde nuevamente configuramos y especificamos las unidades. Hablamos el día de hoy acerca de las diferencias, ventajas y desventajas de la importación contra la vinculación. Posteriormente hicimos la vinculación con un archivo de Revit
y actualizamos este archivo con las opciones de vinculación necesarias, además de que vimos opciones adicionales, disculpen, como generar un bind o generar un detach. Posteriormente vimos cómo trabajar en 3ds Max con elementos esenciales como los espacios de trabajo, los viewports y la aplicación de modifiers. De ahí trabajamos con el motor de renderizado. Nosotros determinamos para este ejercicio trabajar con V-Ray, de manera que definimos y vimos brevemente la configuración de este motor. De ahí pasamos al proceso de creación, que es la generación de cámaras, iluminación, materiales y aplicación de Material IDs y Object IDs para los renders elements. Y finalmente estaría la etapa de renderizado, que es el proceso en el que estamos actualmente, donde siempre es recomendable revisar la resolución del render, activar los renders elements para postproducción e incluso generar algunos ajustes dentro del V-Ray Frame Buffer, que es la ventana en la que estamos renderizando. Algunos ajustes como el control de la exposición, el color o la temperatura de nuestro render. Vamos a regresar a 3ds Max y veamos rápidamente cómo va nuestro render. En la parte superior verás un menú desplegable donde justamente encontramos varios canales. Estos canales corresponden a los renders elements que van a comenzar a aparecer conforme vaya avanzando este render. Estos canales nos van a permitir modificar y actualizar rápidamente este render a partir de otras herramientas como podrían ser Photoshop. Vamos a darle un poco más de tiempo para que se genere y mientras les voy mostrando brevemente lo que son los controles de configuración que tenemos dentro del V-Ray Frame Buffer, que me permite controlar diferentes parámetros como la exposición, el balance de blancos. Por ejemplo, para el background podemos seleccionar alguna imagen y mantenerla dentro de nuestro render. También podemos modificar la exposición o el contraste de nuestros elementos. Y aquí vemos cómo va avanzando y conforme se vaya generando el render, pues vamos a tener una mayor calidad en este. Me gustaría regresar brevemente a la presentación para hacer un pequeño espacio para que tengamos algunas preguntas referentes a este workflow. Excelente, Brenda. Ya tenemos algunas, por lo tanto creo que podemos empezar a considerar algunos detalles para responder. Tenemos una principal pregunta de José González y también invito a los demás a que puedan ir escribiendo sus preguntas dentro de la opción de enviar preguntas. José González plantea una pregunta. ¿Puedes mostrar el bitrate Essence Convert? O sea, ¿puedes repetir cómo mostrar bitrate Essence Convert? Parece que okay. La conversión de las escenas de V-Ray, claro. Exacto. En caso de que no tengan esta opción disponible, se van a la configuración de UI y desde ahí pueden en Quads activar para que les aparezca esta opción. El V-Ray State Converter tiene particularmente dos, por ejemplo, el trazado de las reflexiones y las refracciones de otros materiales, como el material con el que teníamos hoy, que es el material de Autodesk, lo podemos convertir en reflexiones y refracciones que sean compatibles con V-Ray. Ahora, lo conveniente es que reemplacemos todos los materiales y trabajemos exclusivamente con materiales de V-Ray. También el Daylight System que traemos desde Revit, es decir, del sol y la orientación, lo podemos configurar para que se convierta o se utilice como V-Ray Sun y V-Ray Sky. Y podemos seleccionar únicamente algunos nodos para generar estas conversiones. Las otras opciones que tenemos son las referentes a la cámara, que podemos configurar o convertir estas cámaras estándar o libres que traemos de Revit en V-Ray Physical Camera, que era la cámara que en otras versiones de V-Ray se utilizaba,
o convertirla en Max Physical Camera, que es la cámara que más se utiliza actualmente con V-Ray y 3ds Max. Perfecto. Tenemos otra pregunta, interrogante. Esta viene de parte de José Antonio Hernández. Él pregunta con respecto a las características de tu equipo, si es una workstation o PC, cuánto tiene de RAM, qué tipo de tarjeta de video tiene, unidad de almacenamiento, si es disco duro unidad sólida o si es un disco duro mecánico. A partir de ahí ya tú puedes... Vale, bueno, mi equipo es un equipo armado de manera personalizada, de manera que tiene varias características que son importantes. Estoy trabajando con una Quadro. Esto, como la tarjeta de video, me da bastante ventaja a la hora de modificar o navegar los modelos. Perfecto. Y que no, pero espérame, ¿qué más nos preguntaban? Las sí, características generales. Exacto, ahí está. Bueno, estoy trabajando con una Nvidia Quadro, tengo un disco duro sólido de arranque específico para las aplicaciones y tengo otro disco genérico normal para guardado normal de información. Entonces combino ambos, ¿no? Ciertas partes, perdón, incluso de lo que se instala como librerías de las aplicaciones se encuentran en un disco distinto al de arranque. Perfecto. Bueno, hay muchas interrogantes. Voy a ir a una muy interesante, que es de Carlos Calderón. Él la distribuye en dos partes. Él dice, ¿es posible obtener un buen renderizado o un renderizado de buena calidad de un proyecto en Revit con herramientas de Revit? Ya ahí tú evalúas la respuesta. Es que no alcanzo a ver la pregunta aquí completa. Bueno, mira, por ejemplo, cada vez se realizan o hay más opciones dentro de Revit. Ya tenemos V-Ray, por ejemplo, también dentro de Revit. Y cada vez hay más motores de renderizado que se suman a esto. Entonces yo creo que ahorita ya podemos tener resultados de buena calidad y a futuro vamos a tener excelentes resultados. ¿Cuál es la ventaja de llevárnoslo a 3ds Max? Que tenemos un abanico más amplio para modificar o ajustar este modelo, porque la realidad a la hora de generar una visualización o un render es que sí, mientras más real tengamos el modelo, esto es cierto y es muy bueno, pero siempre tenemos que hacer algunos ajustes específicos para el ángulo, para la cámara, para la visualización que estamos creando. Y en este aspecto es donde 3ds Max nos da toda la flexibilidad de ajustar el modelo real a la cámara o la visualización que voy a crear. Perfecto. Bueno, la última pregunta la tenemos de parte de José González en la lista. ¿Es necesario cambiar todos los materiales cuando se importa hacia Revit? Es decir, ¿no existe alguna manera como que se reconozcan estos materiales? Sí, a partir de la conversión puedes lograr que estos materiales, reflexiones y refracciones se utilicen dentro de Revit sin problema. Pero si realmente lo que quieres es un render realista, un render de calidad, en realidad vas a trabajar con los tres aspectos. El primero es la cámara. Es importante que tengas conocimientos básicos de fotografía y de sus conceptos. El segundo es la iluminación. Es importante que la iluminación que generemos no sea genérica como la que yo por tiempo utilicé en este ejemplo, sino de manera puntual y realista dependiendo de cada punto del modelo y cómo realmente se representaría esta luz. Y la tercera son los materiales. ¿Por qué? Porque mientras más te metas a ver cómo se refleja una madera, cómo se refleja un acero, cómo se refleja un muro con pintura, e incluso dependiendo de la hora del día, vas a obtener mejores resultados. Entonces, mientras más personalices estos aspectos, mejores resultados vas a obtener. Desde luego podemos en determinado momento generar librerías, que serían librerías predeterminadas que tú puedes utilizar como base dentro de tus proyectos. ¿Por qué? Porque de pronto si en 10 proyectos vas a utilizar madera, bueno, pues no tiene caso que generes la madera 10 veces o el vidrio o cualquier otro material. Si tú ya tienes un material base que configuraste previamente, lo cargas con una librería y lo puedes utilizar dentro del proyecto de manera práctica. Interesante. Bueno, tenemos una pregunta ahora de parte de José Antonio Meléndez. Él habla con respecto a de qué depende la calidad de salida del render.
en impresión, es decir, ya cuando va para una valla o para un afiche? Tienes que calcular la cantidad de pixelajes o puntos en función de la resolución final a la que vas a imprimir. Hay ciertos cálculos que puedes buscar en internet. Yo no tengo el número exacto en la cabeza, pero por ejemplo, si es un render de 50 pulgadas, pues lo puedes multiplicar por los 300 ppt o puntos que tendría esa impresión. Ahora, esto se calcula en función de la distancia a la que va a estar esta impresión. Si la tienes a una distancia menor de 1 metro, bueno, es necesario que esta impresión se genere a un gran pixelaje para que tengamos una imagen de buena resolución impresa. Pero si esta imagen va a estar en un espectacular, a una altura muy grande, este porcentaje de puntos disminuye a la mitad. Por ejemplo, por darte un ejemplo, que te digo, estos números específicos los encuentras en internet, googleando por ahí, para calcular la resolución que necesitas en un render para cierto tamaño de impresión a una distancia determinada. Interesante también. Bueno, yo creo que tenemos otra más breve de Fernando Caicedo. ¿Cuál es la configuración de cámaras y bitrate para obtener render full realísticas? Es decir, me voy a regresar un momentito sí. a bitrate, a 3ds Max. Aquí está. Y voy a ir rapidito a seleccionar la cámara con la que estamos trabajando. Como les mencioné, esta es una cámara DSLR, entonces es importante que tengamos ciertos conocimientos básicos. ¿De qué va a depender la configuración? No hay una configuración exacta, así como en la cámara podemos configurar que automáticamente calcule ciertos puntos. Eso no necesariamente nos va a dar la fotografía mejor que podamos tomar. ¿Qué tenemos que calcular primero? Por ejemplo, el shutter speed. Yo estoy colocando 1 a 125 porque estoy en un exterior y es un shutter speed que me funciona para este tipo de vista, digamos. Luego tengo una apertura de 8. Si estoy aplicando un depth of field, por ejemplo, seguramente voy a modificar esta apertura y tengo que calcular a cuánto se tiene que ir mi shutter speed. También hay cálculos en internet para esto. Pero lo importante es que aprendas de fotografía, porque realmente no hay una receta para que el render salga fotorrealista. El render fotorrealista es una mezcla del buen uso de la luz, el buen uso o conocimientos de fotografía que te permitan generar una composición y un detalle artístico, y además el buen uso de los materiales, porque incluso yo puedo tener una muy buena iluminación a partir de la cámara y del sol o el HDRI que esté utilizando, pero si mis materiales no tienen reflexiones, refracciones, mapas, booms correctos, que hagan al material realista o más fiel a lo que utilizamos en verdad, a lo que vemos en la vida real, difícilmente voy a tener un render realista. Entonces es la combinación de los tres elementos, y la respuesta más rápida que te puedo dar es: esto se hace a base de prueba y error, y con la experiencia vas comprendiendo cómo funcionan estos materiales y cómo se visualizan mejor. Con la experiencia vas combinando estos tres elementos o estos tres conocimientos para generar renders no solo realistas, sino también artísticos. Bueno, mucho material, también muchas preguntas. Podemos darle paso a, creo, 2 preguntas más. Ya muchos están dando agradecimientos. Con respecto a una pregunta de José Valentín Rodríguez, dice: ¿es posible pasar a realidad virtual un modelo que tenemos realizado previamente en un RAD UVW Modifier? Si has trabajado, me parece, el modelo en esa opción, si has tratado de mapear. Creo que él tiene 2 conceptos diferentes. Sí, porque tú estás trabajando con Unreal, entonces eso es otro sistema, y me parece que ahí tendrías que trabajar sobre el mapeo o las necesidades específicas que tenga Unreal. Pero sería cuestión de buscar si hay manera de hacer pues compatibles todos los elementos. Perfecto. Bueno, solamente nos quedan, están agradeciendo algunas preguntas. Puedes ver la pregunta de Carlos Calderón Garay. Dice: ¿es posible hacer las ediciones de todos los objetos de Revit con 3ds Max
así como se hizo con el piso? Sí, es posible que selecciones diferentes elementos y esos elementos aplicarles un modifier para diferentes opciones. Algunas están disponibles, algo otras no, dependiendo de las opciones, pero modificar los vértices, las caras a través de un Edit Mesh o un Edit Poly sí está disponible. Ahora tenemos también como complemento las herramientas de creación de 3ds Max, ya sea las estándares que tenemos predefinidas o las splines que nos permitan generar diferentes formas y aplicar modifiers para complementar esa geometría. Sabemos que cuando creamos visualizaciones, aunque tengamos un modelo completo, siempre hay algunos elementos que tenemos que personalizar o ajustar de acuerdo a una vista en particular. Excelente, muy interesante. Muchas preguntas realmente. Creo que vamos a tener que orientar a los chicos, a los asistentes, a un lugar concreto para que se puedan orientar, pero vamos a seguir con Claro. Brenda y ella nos dirá cómo manejarnos. Bueno, chicos, de entrada les agradezco que nos acompañaran el día de hoy. Les pido disculpas por el bug que apareció por ahí a medio webinar. De pronto estamos en vivo y no nos esperamos estas cosas, pero afortunadamente pudimos continuar con el ejercicio. Entonces, a mí me pueden localizar en la comunidad Autodesk como bc.chiquito y el día de mañana tenemos un evento. Voy a moverme en este momento al foro y los invito a dejar todas las preguntas que no pude contestar el día de hoy en el foro. Desde aquí pueden dar clic en publicar en los foros y dejarnos todas las preguntas o dudas que tengan. Incluso los invito a que practiquen el día de hoy con estas herramientas y que mañana nos visiten con todas sus dudas porque ahí las vamos a estar respondiendo. También les dejo mi perfil dentro de la comunidad Autodesk, donde pueden pues contactarse conmigo o ver un poquito más acerca de lo que he hecho. Me pueden localizar en Twitter, en Facebook, en LinkedIn o en mi sitio web, donde pueden ver muchos renders que he generado y que aparecen en este momento en pantalla. Excelente. Bueno, muy agradecido de todos los asistentes. Realmente lo invitamos a mañana, como dice Brenda, y agradecemos a todos por su atención y estaremos en contacto mañana para que podamos volver a ver su participación.